Así fue como este hombre se ganó la lotería 10 veces. El sujeto que estás viendo era la envidia de todos sus compañeros, porque a pesar de ser asalariado, vivía en una enorme mansión con su propio cine y una cancha de básquetbol. Cuando le preguntaban cómo lograba costearse tantas cosas, él respondía con la excusa de que su casa era su única afición. No tenía hijos ni esposa, por lo que gastaba todos sus ingresos en mantenerla. Pero incluso así, las cuentas no cuadraban. El tipo ganaba $100,000 al año, pero tenía una casa que valía millones. Y aún así, nadie a su alrededor sospechó que anduviera en algo chueco. Ni siquiera porque era un importante trabajador de la lotería. Su nombre es Eddie Tipton, un sujeto que durante años se las arregló para ganar la lotería una y otra vez. Se llevó más de $24 millones y a continuación te contaré cómo lo hizo. El asunto comienza en diciembre de 2010. En esos momentos la lotería Hot Lotto de Iowa tenía un jugoso premio acumulado de $16.5 millones. Sin embargo, cuando el monto fue sorteado, nadie lo reclamó. Desde primera instancia creyeron que quizá el ganador no encontraba su boleto o no se había dado cuenta que había ganado. Pero pasaron meses y el premio seguía sin ser reclamado. Por supuesto, durante este proceso de incertidumbre se presentaron una enorme cantidad de falsos ganadores, 200 para ser exactos. Los farsantes llevaban consigo excusas de todo tipo. Al final todos fueron rechazados y ya había pasado más de un año desde que Hot Lotto anunció el número ganador. Pero el dueño del dinero seguía sin revelarse. La lotería de Iowa permaneció emitiendo recordatorios mensuales sobre el premio, esperando hallar al ganador antes de que la vigencia del boleto ganador expirase. De hecho, faltando apenas unos días para la fecha de caducidad del boleto, un abogado canadiense llamado Philip Johnston se comunicó diciendo que él había comprado el boleto ganador y dio el número de serie. Los trabajadores de la lotería corroboraron y se sorprendieron al ver que, en efecto, era el número del boleto ganador, pero no le dieron el premio. ¿Por qué? Bueno, sucede que durante ese año que el premio permaneció en el limbo, los directivos de la lotería de Iowa se pusieron a hacer sus investigaciones y hallaron un video que revelaba la identidad del ganador, o algo así. Se trataba de una grabación de la cámara de seguridad de un establecimiento pequeño al cual un hombre llegó a comprar un hot dog y un boleto de lotería, y precisamente ese boleto era el ganador. El problema fue que en la grabación no se distinguía el rostro del sujeto del hot dog, solo su ropa. Ahora, cuando el abogado canadiense se comunicó intentando reclamar el premio, le preguntaron qué ropa llevaba el día que adquirió el boleto. Philip Johnston dijo que traía un saco, pantalón de lino y zapatos. Como tú mismo puedes observar, no tiene nada que ver con la vestimenta que se aprecia en el video, o sea que estaba mintiendo. A partir de ahí, se desataron una serie de intrigas que hicieron que el asunto pasara de ser un premio sin cobrar a una investigación policíaca liderada por el FBI. Y es que este abogado, que se suponía que era el ganador, terminó admitiendo que en realidad representaba al verdadero ganador, quien no tenía interés en revelar su identidad. Por su parte, la gente de la lotería de Iowa les negó el premio porque adentro de sus reglas se establece que el nombre del ganador debe ser público. En respuesta, Philip Johnston empezó a intentar una serie de maniobras legales al mero estilo de Saul Goodman, con tal de cumplir el objetivo de que su cliente recibiera el dinero en el anonimato. Sus intentos fallidos acabaron por involucrar a otras dos personas, a un abogado de Nueva York y a su cliente llamado Robert Rhodes, un hombre de negocios de Texas que aparentemente tenía el boleto físico, pero tampoco era el verdadero ganador. Por el contrario, en la lotería no dieron su brazo a torcer, o revelaban la identidad de quien compró el boleto, o no había premio. Como los abogados y el anónimo ganador se mantuvieron tercos en su postura, los directivos de la lotería de Iowa decidieron que estaban hartos de tantas intrigas y llegaron a la conclusión de que no entregarían el premio sin haber investigado minuciosamente a los involucrados. La cosa fue escalando hasta que la investigación pasó a manos del FBI. Los agentes federales hicieron su trabajo durante un tiempo, pero ante la falta de evidencia y tantos posibles vacíos legales, terminaron encarpetando el asunto, que permanecería parado hasta 4 años después, cuando un nuevo fiscal llegó a Iowa. Su nombre es Rob Sands, otro abogado que quería ganar respeto como fiscal y decidió que resolvería el misterio de los 16 millones, que en este punto ya era tratado por los medios y autoridades como un crimen de cuello blanco. Rob Sands hizo que el video de la compra del boleto fuese emitido en cadena nacional, pidiendo a la comunidad que por favor ayudasen a localizar al sujeto en cuestión. Luego de la transmisión del video de seguridad, muchas personas de distintas partes de Estados Unidos llamaron a la policía diciendo que habían ubicado la identidad de quien compró el boleto, gracias a que reconocieron su voz. Todos apuntaron al mismo nombre, Eddie Tipton, nuestro protagonista. Todos quienes lo identificaron eran trabajadores de la lotería y él era su jefe. Eddie era el director de seguridad de diversas loterías estatales en Norteamérica. Tal como oyes, el mayor responsable de evitar que la gente hiciera trampa en la lotería era ahora el principal sospechoso de querer robarles $16 millones. Como era de esperarse, las autoridades fueron tras él. En enero del 2015 lo arrestaron
arrestaron por cometer fraude hacia la lotería, ya que es ilegal que los empleados de la lotería compren boletos de esta. Al inicio intentó defenderse alegando que él no se encontraba en Iowa el día de la compra del boleto, pero las autoridades accedieron a sus registros telefónicos y con eso lograron probar que, en efecto, estuvo en el lugar y la hora en la que se compraron el boleto y el hot dog. Eddie ya no tenía dónde huir. El siguiente paso para el FBI era descubrir cómo demonios el tipo había sido capaz de hacerse con los números ganadores. Verás, aunque suene lógico que el director de seguridad tenga acceso a los números antes de que el resto del público los tenga, en realidad no es así. Las loterías que Tripton supervisaba tenían un complejo sistema para generar los números de la forma más aleatoria posible, además de otros sistemas de seguridad cuya función era evitar que la cifra ganadora fuese filtrada al público. Como no pudieron obtener ninguna evidencia de que el ahora exdirector de seguridad hubiese robado la información, iban a procesarlo únicamente por el delito de comprar un boleto de lotería siendo empleado. O sea, estaban perdiendo contra la defensa legal de Eddie, quienes querían que el juicio llegase a su conclusión cuanto antes. Aquella prisa por parte de los abogados levantó todavía más sospechas. Los del FBI asumieron que Tripton y su defensa querían cerrar el caso rápido porque lideraban toda una operación criminal oculta y temían que esta saliera a la luz durante la investigación. Estaban seguros de que había todo un grupo de personas ayudándolo. De inmediato se dieron a la tarea de averiguar los potenciales secuaces, empezando por Robert Rhodes, uno de los 3 primeros involucrados que intentaron cobrar el boleto en representación de Eddie. Cuando le preguntaron cuál era su relación con Robert, él negó conocerlo o saber cualquier cosa de él, lo cual fue su perdición porque se trataba de una vil mentira y todos sabemos las consecuencias de mentirle a las autoridades. Tripton no solo conocía a Rhodes, sino que eran mejores amigos. Y además llevaban más de 10 años siendo compañeros de trabajo. Otra mentira que los agentes federales descubrieron fue el hecho de que Eddie les ocultó cuál había sido su proyecto más importante como director de la seguridad en la lotería. Nada más y nada menos que escribir el código del programa de computadora que servía para calcular la cifra ganadora. Como te mencioné antes, estas loterías elegían los números ganadores empleando un complejo sistema que necesitaba 2 computadoras. Las máquinas se hallaban resguardadas en una bóveda de seguridad a la cual solo podían acceder 5 personas. Por supuesto, Tripton era una de esas personas. Teniendo todas estas ventajas, el tipo se las ingenió y encontró una pequeña falla en los sistemas de cámaras de la bóveda. Aprovechando este error, fue capaz de meter una memoria USB dentro de una de las computadoras, obteniendo así la cifra ganadora. Después compró el boleto ganador y se lo dio a su mejor amigo, Robert Rhodes, quien a su vez se lo dio a los abogados que intentaron cobrarlo anónimamente. Todo lo anterior fue demostrado por la fiscalía, que declaró a Tripton culpable y lo condenó a pasar 10 años en prisión. Ojo, y por increíble que suene, el asunto no termina ahí. Falta contarte la parte más cínica e indignante. Lo que pasó luego del juicio fue que tanto el fiscal como el FBI quedaron insatisfechos. Estaban seguros de que el tipo tenía que haber realizado otras estafas como estas en el pasado y querían encerrar a todos los involucrados, por lo que iniciaron una super investigación en la que rastrearon alrededor de 44,000 boletos de lotería ganadores. Básicamente verificaron quiénes habían sido todos los ganadores de los últimos 10 años. Poco a poco fueron comparando los nombres con los contactos de Tripton hasta que dieron con la verdad. Y era peor de lo que esperaban. Escucha esto. En noviembre del 2005, su hermano ganó un premio acumulado de $600,000 en una lotería de Colorado. Luego, en diciembre de 2007, Robert Rhodes, su mejor amigo, ganó $800,000 con un boleto de la lotería de Wisconsin. También en diciembre, pero del 2010, su expareja se llevó el acumulado de Kansas, que contenía $22,000. Y la cosa seguía. En noviembre de 2011, un amigo del hermano de Tripton ganó $1,200,000 en la lotería de Oklahoma. Por supuesto, el programa de computadora que Eddie escribió y que sabía cómo manipular era usado en todos estos estados. Cuando las autoridades le demostraron que sabían todo, se dio cuenta de que ya no tenía escapatoria y aceptó confesar. Su testimonio le ganó una condena federal de 25 años por 5 cargos de fraude a la lotería y casi robar más de $24 millones. Por su parte, él insiste en que es inocente. Pese a haber aceptado su rol como autor intelectual en todas las maniobras que te acabo de mencionar, dice que lo que hizo no fue un delito, que él simplemente se dio cuenta de una falla en el sistema de la lotería y decidió aprovecharla. Lo cual es demasiado cínico, pues la falla era responsabilidad de él, pues era el ingeniero que escribió el código del sistema y la debió haber reportado desde que la descubrió. En su lugar, se le hizo fácil aprovecharla para volverse millonario, aunque eso implicase cometer múltiples delitos. Me gustaría saber qué piensas tú sobre este impactante caso. ¿Tenías idea de que la lotería se puede hackear? Te pido por favor que si disfrutaste de este video, me lo demuestres con un pulgar arriba. Y ya sabes que yo soy el Pister y tú y yo nos vemos hasta la próxima. Bye bye.